Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, no se preocupen. Hoy les traigo un chisme jugoso que estoy segura, les va a alegrar la tarde. Prepárense porque la bomba que les voy a soltar hoy va a hacer temblar el mundo de las novelas turcas y sobre todo, el corazón de muchísimos fans. Hoy, amigos, vamos a hablar de El bombazo del año. Sí, lo han adivinado por el título, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es un refrito de lo que ya sabemos. Es algo fresco, algo que nos tomó a todos por sorpresa. Así que si son fans de Erkenci y de todo el drama que rodea a esta icónica pareja, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, el 9 de julio de 2025, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir que nos dejó a todos boquiabiertos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, y para que no se pierdan nada de lo que está pasando en el mundo de las novelas turcas y el entretenimiento, les quiero recordar que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos aquí. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, vamos a lo importante. El 9 de julio de 2025, la noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que nos dejó a todos en shock? Pues, amigos, la noticia principal fue... Bueno, la noticia es lo que vamos a desmenuzar en el vídeo de hoy. Pero lo que sí les puedo adelantar es que se trata de un giro inesperado en la vida de estas dos superestrellas turcas. Para entender bien el contexto, recordemos un poco. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su físico, su carisma y su talento actoral. Su mirada penetrante, su sonrisa encantadora y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, lo han convertido en un ídolo global. Desde sus inicios en la actuación, Can demostró tener una versatilidad que le permitió interpretar roles muy diversos, desde el joven rebelde hasta el hombre de negocios sofisticado. Su disciplina y dedicación al trabajo lo han llevado a perfeccionar sus habilidades y a construir una sólida carrera. Y por supuesto Demet Özdemir, la encantadora actriz que nos robó el corazón con su dulzura, su profesionalismo y esa química increíble que tenía con Can en Erkenci. Demet, con su belleza natural, su sonrisa radiante y su talento innato, se ganó el cariño del público desde el primer momento. Su capacidad para transmitir emociones, su entrega a cada personaje y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su habilidad para encarnar personajes complejos y su química con sus compañeros de reparto son cualidades que la han hecho destacar en la industria. La serie Erkenci fue un fenómeno, un éxito rotundo que traspasó fronteras. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de enredos, romance y comedia, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un impacto cultural significativo, impulsando la popularidad de las novelas turcas a nivel global. Las locaciones, la moda y la música de la serie se convirtieron en tendencia, y los actores principales, Can y Demet, en ídolos de masas. Y claro, con el éxito llegó el morbo, los rumores y las expectativas de todos los fans. ¿Serán pareja en la vida real? ¿Habrá algo más que una amistad? La química que tenían en pantalla era innegable, y los fans soñaban con verlos juntos fuera de la ficción. La pasión, la complicidad y la conexión que se apreciaban en sus interpretaciones alimentaron la esperanza de muchos. Durante la emisión de Erkenci, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet eran constantes. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja Can-Demet. Los fans crearon comunidades, compartieron sus momentos favoritos de la serie, y se dedicaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron virales, y las expectativas de los seguidores crecían día a día. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad puede ser muy diferente a lo que imaginamos. Aunque hubo momentos de acercamiento, coqueteos y gestos que alimentaban la esperanza de los fans, la relación nunca se concretó. Ambos con el tiempo tomaron caminos separados. Las agendas apretadas, las diferencias personales y la presión mediática pudieron ser algunos de los factores que influyeron en la decisión de cada uno. Después del éxito de Erkenci, Can Yaman se enfocó en su carrera internacional,
trabajando en proyectos en Italia y consolidando su imagen como un actor de proyección global. Su participación en series y películas italianas le permitió expandir su público y demostrar su versatilidad actoral en diferentes idiomas y culturas. Su ambición y determinación lo llevaron a asumir nuevos retos y a explorar nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series exitosas y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Su versatilidad y talento le permitieron interpretar roles muy diversos y demostrar su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Su éxito en la televisión turca la convirtió en una de las figuras más influyentes del panorama artístico. Ambos siguieron adelante con sus vidas personales, cada uno con sus propios romances y relaciones. Can, aunque siempre discreto con su vida privada, fue relacionado con varias mujeres, y sus fans especulaban sobre quién podría ser la afortunada. Demet, por su parte, también tuvo sus propios romances, que fueron seguidos de cerca por los medios y los fans. Y por supuesto los fans, aunque un poco decepcionados, continuaron apoyándolos en sus respectivas carreras. La lealtad de los fans, a pesar de la separación sentimental de sus ídolos, fue un testimonio de su admiración y respeto por sus carreras profesionales. Y aquí es donde entra la noticia del 9 de julio de 2025. La bomba. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Por qué causó tanto revuelo? Pues bien, la noticia fue el anuncio. Sí, el anuncio de, ya lo están imaginando, ¿verdad? Un nuevo proyecto juntos. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. Después de años de rumores, expectativas y caminos separados, finalmente iban a compartir el set de grabación otra vez. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales estallaron. Los fans enloquecieron. Los medios de comunicación se apresuraron a cubrir la noticia. Los titulares destacaban el reencuentro de la pareja, Can Demet, y las redes sociales se llenaron de memes, vídeos y mensajes de celebración. Pero, ¿qué tipo de proyecto es? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un comercial? Los detalles sobre el proyecto eran escasos en ese momento. Se filtraron algunas imágenes, pequeños fragmentos de información, pero nada concreto. Lo que sí se sabía es que el proyecto era un tanto diferente. Se trataba de algo innovador, algo que rompía con los esquemas tradicionales. Era una producción de gran presupuesto con un equipo técnico de primer nivel y una historia que prometía sorprender a todos. Los rumores sobre la trama comenzaron a circular rápidamente. Algunos decían que se trataba de una comedia romántica, otros apostaban por un drama con toques de misterio. La especulación de los fans fue enorme y las teorías sobre la trama inundaron las redes sociales. Los fans analizaban cada detalle de las imágenes filtradas y creaban sus propias versiones de la historia. Lo cierto es que la expectación era máxima. Los fans estaban ansiosos por ver a Can y Demet juntos de nuevo, y por descubrir qué tipo de historia les habían preparado. Y aquí viene lo interesante. Porque la noticia del 9 de julio de 2025 no solo se limitó al anuncio del proyecto. También hubo tensiones. Sí, tensiones entre los fans. Por un lado, estaban los que celebraban con alegría el reencuentro de Can y Demet. Los que habían esperado pacientemente este momento, y que estaban felices de volver a ver a sus ídolos juntos en pantalla. Su alegría era palpable en las redes sociales, y los mensajes de apoyo y felicitación se multiplicaban. Y por otro lado, estaban los que no estaban tan contentos. Las razones eran diversas y complejas. Algunos sentían que el reencuentro era una estrategia para aprovechar la nostalgia del público, y que el proyecto podría no estar a la altura de las expectativas. Otros temían que la química entre Can y Demet, que era tan especial en Erkenci, no fuera la misma después de tantos años. ¿Por qué? Porque la noticia del reencuentro de Can y Demet coincidió con el lanzamiento de otros proyectos importantes para ambos actores. Algunos fans, tal vez celosos o desilusionados, expresaron su preocupación por el impacto que este nuevo proyecto podría tener en las carreras individuales de Can y Demet. ¿Se eclipsarían sus proyectos personales? ¿Se verían opacados por la nostalgia de Erkenci? La competencia entre los fans, aunque comprensible, generó un ambiente de tensión y expectativa. Además, también surgieron algunas polémicas en las redes sociales.
Algunos fans se quejaron de que el nuevo proyecto era demasiado parecido a Erkencicus, y que se estaba explotando la nostalgia del público para generar éxito. Otros criticaron la química de Khan y Demet, alegando que ya no era la misma que en el pasado. Los debates sobre la historia, los personajes y las interpretaciones de los actores se multiplicaron en las redes sociales. Y por supuesto, no faltaron los comentarios malintencionados y las críticas destructivas. La presión mediática y las expectativas del público eran enormes, y cualquier pequeño detalle era analizado y criticado. Sin embargo, a pesar de todas las tensiones, la noticia del 9 de julio de 2025 generó una gran expectativa y un gran interés en el mundo del entretenimiento. El proyecto, fuera lo que fuera, prometía ser un éxito. Las apuestas sobre la trama, el género y el impacto del proyecto en la carrera de ambos actores eran constantes. Y lo más importante, nos demostró que a pesar de los años, los rumores y las expectativas, Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas del mundo de las novelas turcas. El proyecto, que finalmente se reveló como una miniserie de 6 episodios titulada Destinados, contó la historia de dos personas que, aunque provenientes de mundos completamente diferentes, se ven unidas por el destino. La serie, que mezclaba romance, comedia y drama, exploraba temas como el amor, la amistad, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. La producción contó con un elenco de actores talentosos y un equipo técnico de primer nivel, que cuidaron cada detalle para crear una experiencia visualmente impactante y emocionalmente conmovedora. El rodaje de Destinados fue seguido de cerca por los medios de comunicación y los fans. Las fotos y vídeos del set de grabación se filtraban constantemente y los fans analizaban cada gesto, cada interacción entre los actores, en busca de pistas sobre la trama y la relación entre los personajes. La expectación era tal, que el lanzamiento de la miniserie se convirtió en un evento global. La premiere de Destinados fue un acontecimiento que reunió a celebridades, medios de comunicación y fans de todo el mundo. Los actores principales, Can y Demet, deslumbraron en la alfombra roja, y sus fans celebraron su reencuentro con entusiasmo. El evento fue cubierto por los medios de comunicación internacionales, y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la serie. La miniserie fue un éxito rotundo. La química entre Can y Demet, que era palpable en Erkencicus, se mantuvo intacta en Destinados. La interpretación de ambos actores fue elogiada por la crítica y el público. La historia, llena de giros inesperados y emociones, cautivó a los espectadores desde el primer episodio. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, y su popularidad traspasó fronteras. La música, la moda y las locaciones de Destinados se convirtieron en tendencia, y los fans de todo el mundo comenzaron a imitar el estilo de los personajes y a visitar los lugares donde se filmó la serie. La miniserie generó un impacto cultural significativo y consolidó la posición de Can y Demet como dos de los actores más importantes del mundo de las novelas turcas. El éxito de Destinados demostró que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo innegable, y que el cariño del público por esta icónica pareja no ha disminuido con el paso del tiempo. La miniserie fue un homenaje a Erkencicus, y un regalo para los fans que habían soñado con ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Destinados también sirvió para demostrar la madurez actoral de Can y Demet. Ambos actores demostraron su capacidad para interpretar roles más complejos y para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Su interpretación fue elogiada por la crítica y el público, y consolidó su posición como dos de los actores más importantes de la industria. La serie, además de su éxito en audiencia, generó un gran debate en las redes sociales. Los fans discutieron sobre la trama, los personajes y las interpretaciones de los actores. Los foros y las comunidades online se llenaron de teorías, análisis y comentarios sobre la serie. La miniserie se convirtió en un tema de conversación global, y su impacto cultural fue innegable. Después del éxito de Destinados, se especuló sobre la posibilidad de una segunda temporada, pero hasta el momento no hay noticias oficiales al respecto. Sin embargo, el legado de la miniserie perdurará en el tiempo, y su impacto en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir será significativo. La noticia del 9 de julio de 2025, el anuncio del proyecto que reunió a Can Yaman y Demet Özdemir, generó un torbellino de emociones, expectativas y algunas polémicas. Pero también nos demostró el cariño y la admiración que el público siente por esta icónica pareja. El reencuentro de Can y Demet fue un evento que unió a sus fans de todo el mundo, y que demostró que el amor por Erkencicus sigue vivo.
En resumen, hoy hemos hablado sobre el impactante anuncio del 9 de julio de 2025, el proyecto que reunió a Can Yaman y Demet Özdemir después de años de espera. Vimos cómo la noticia generó un torbellino de emociones, expectativas y algunas polémicas, pero también nos demostró el cariño y la admiración que el público siente por esta icónica pareja. El éxito de Destinados fue la prueba de que la magia entre Can y Demet sigue viva, y que su reencuentro fue un regalo para los fans que los han seguido y apoyado a lo largo de los años. El anuncio de Destinados también sirvió para recordar a los fans la importancia de apoyar a sus ídolos y de disfrutar del arte y el talento de estos dos grandes actores. La miniserie fue un éxito gracias al trabajo duro y la dedicación de Can y Demet, y al apoyo incondicional de sus fans. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre el proyecto? ¿Están emocionados por ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? ¿Y qué esperan de los futuros proyectos de Can y Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden que sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de irme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.